El mundo creyó durante décadas en cuentos sobre el impecable Ordnung alemán, mientras los soldados de la Wehrmacht maldecían sus armas que se congelaban en el primer charco. Vamos a arrancar el brillo de las fotos de desfile y mostrar cómo el mejor ejército del mundo se convirtió en una horda de suicidas con palos de imitación hechos de tuberías de desagüe. El sombrío genio alemán no creó un arma de referencia, sino una montaña de errores técnicos y esquemas de corrupción. Mientras la propaganda de Goebbels fabricaba videos sobre armadas de acero, el frente real se ahogaba en sangre debido a mecanismos caprichosos. Diseccionamos el arsenal del Reich, desde cañones de joyería con el precio de un automóvil hasta creaciones desesperadas, ensambladas en garajes bajo el cañoneo de la artillería soviética. No es una lección seca, sino una crónica de cómo la búsqueda de una falsa perfección y el ego inflado de los diseñadores rompieron la columna vertebral de la máquina de la guerra relámpago. Comencemos desde lo más alto, con el arma que se consideraba un símbolo de poder, pero que en realidad era solo un envoltorio bonito para un fracaso fatal. ¿Saben por qué trofeo los soldados aliados pagaban con su vida sin sospechar que tomaban en sus manos un juguete inútil? Los oficiales alemanes temblaban por sus Luger P-08 como si fueran diamantes de la familia, sin darse cuenta de que sostenían una trampa mortal. Este aristócrata entre las pistolas moría ante el primer charco ruso, dejando al dueño con un trozo de acero inútil frente a una bayoneta soviética. El mito de la calidad impecable del Reich se rompía contra la complejidad de joyería de la P-08. Mientras las fábricas gastaban miles de horas hombre en el ajuste filigranado de las palancas, el frente se asfixiaba sin el equipo elemental. Los diseñadores alimentaban su ego con el arte supremo, creando un mecanismo que se encasquillaba con cualquier mota de polvo. Fue un triunfo de la forma sobre el sentido. La pistola costaba una fortuna, pero se convertía en un montón de metal tan pronto como caía al lodo. El intento de salvar la situación con la Walther P-38 estampada solo puso al descubierto la escasez, pero la historia verdaderamente sucia se escondía en las fundas de la cúpula de las SS y la Gestapo. Allí se instalaron las asesinas de bolsillo Walther PPK, discretas, compactas, creadas no para el combate, sino para disparos en la nuca o en la propia mandíbula al final de la guerra. Al mismo tiempo, los verdugos de la retaguardia cargaban con las antiguas Mauser C-96 con sus absurdos cajones culata de madera simplemente porque la industria del Reich no podía parir nada moderno en los volúmenes necesarios. El lustre de oficial se lavó rápidamente con sangre, pero por delante estaba la principal mentira de la propaganda. Durante décadas nos alimentaron con la imagen del alemán con un subfusil Schmeisser en las manos, ocultando un hecho vergonzoso. Este símbolo de la guerra relámpago nació del robo y de los intentos de ahorrar en la vida de cada soldado. La gran mentira del cine mundial: los soldados alemanes nunca corrían en hordas rociando todo a su alrededor con plomo de sus Schmeissers. Lo que están acostumbrados a considerar un símbolo del poder del Tercer Reich era en realidad una variante económica para paracaidistas y tanquistas que la infantería tuvo que arrebatar con los dientes. La imagen de Hans con el subfusil apretado bajo el brazo es fruto de la imaginación de los directores. Al principio de la guerra, el MP-38 era una bestia rara, disponible solo para los elegidos. Su producción costaba sumas locas de dinero debido a un fresado complejo, y las costillas longitudinales en el cuerpo que vemos en las imágenes de archivo eran solo un intento patético de aligerar la estructura. Cuando quedó claro que la guerra se alargaba, los alemanes pasaron todo por el cuchillo. Así nació el famoso MP-40. Fue la victoria del estampado sobre el sentido común. El arma perdió el brillo innecesario, se volvió barata y masiva, pero conservó los traumas de nacimiento. No tenía guardamanos, y los soldados se quemaban las manos con el cañón al rojo vivo después de la primera ráfaga. Y lo más gracioso es que Hugo Schmeisser, cuyo nombre quedó grabado en este subfusil, no tuvo nada que ver con su creación. Fue un desarrollo de Heinrich Pohlmer, que fue plagiado descaradamente bajo una marca ajena. Mientras la propaganda gritaba sobre el triunfo del pensamiento alemán, los soldados modificaban artesanalmente los cerrojos
para que su propio subfusil no les disparara en la pierna al saltar de un camión. Pero si piensan que el MP-40 era el colmo de los sueños, entonces se olvidaron de los veteranos de la Primera Guerra Mundial, que de repente resurgieron en manos de las unidades de élite de las SS. ¿Por qué los verdugos necesitaron hierro viejo de la época del Kaiser, que todavía se considera el estándar de oro del fuego automático? La élite de las SS y los destacamentos punitivos de la policía, en pleno apogeo de la guerra, iban al trabajo con antigüedades que eran más viejas que ellos mismos. Mientras la Wehrmacht estampaba imitaciones baratas de hojalata, la Orden Negra se aferraba convulsivamente a los cañones de oro de los tiempos del Kaiser. Mecanismos de un costo tan extremo que hoy se considerarían una locura. A la sombra de los masivos MP-40 se escondían verdaderas reliquias: el MP-18 y el MP-28. Estos veteranos de la Primera Guerra Mundial, creados todavía con el Kaiser, fueron ensamblados con una calidad fanática que el Reich en los años 40 ya ni soñaba. Pesados, fresados en una sola pieza, con culatas de madera cara. Eran demasiado ideales para una gran guerra. Pero precisamente ese trasto viejo se convirtió en la herramienta favorita de quienes limpiaban la retaguardia y sometían los territorios ocupados. Aparte estaba el MP-34 austríaco. Lo llamaban el Rolls-Royce de los subfusiles. Cada pieza estaba ajustada a mano, y el precio por un ejemplar hacía que los economistas del Reich se llevaran las manos a la cabeza. Al final, este arma de joyería fue a parar a las formaciones de las SS, que valoraban la ostentación por encima de la practicidad. Mientras la industria se asfixiaba, la élite continuaba cargando kilogramos de acero caro, negándose a pasar al producto de consumo masivo. Fue un triunfo de la forma sobre la lógica de suministro. En un mismo ejército convivían tecnologías del futuro y piezas de museo por las que Hitler pagaba con oro. Pero si consideran estos gastos una locura, prepárense para lo verdaderamente cutre. Cuando faltaban escasos kilómetros para Berlín, los genios del Reich bajaron hasta el robo directo a los británicos para ensamblar subfusiles a partir de tuberías de desagüe literalmente en los sótanos. Cuando los cañones soviéticos ya tronaban en el horizonte, el Gran Reich sacó la bandera blanca ante su propio orgullo. Olviden las altas tecnologías. En el 45, los alemanes pasaron oficialmente al robo de ideas británicas, fabricando armas con chatarra y tuberías de desagüe en los sótanos de fábricas destruidas. El colapso de la industria obligó a Berlín a dar un paso vergonzoso: copiar el Sten británico, que los propios alemanes llamaron durante años basura para partisanos. Así nació el monstruo bajo el índice MP3-008. Era la agonía en metal, soldadura basta, estampado torcido y un mínimo de procesamiento. El arma se veía como si la hubiera ensamblado un cerrajero borracho con lo que encontró en el vertedero. En lugar de la elegancia alemana habitual, funcionalidad desnuda y un ahorro salvaje. Los alemanes estaban tan desesperados que simplificaron la construcción al límite, con tal de que el arma pudiera hacer al menos un par de ráfagas antes de encasquillarse para siempre. El MP3-008 se repartía al Volkssturm, ancianos y adolescentes que eran lanzados bajo los tanques con esta parodia de subfusil. Fue el final de la leyenda del genio alemán. El camino desde las filigranadas Luger hasta palos de hierro que eran más peligrosos para el tirador que para su objetivo. Mientras la cúpula del Reich deliraba con el arma maravillosa, su ejército pasaba a las muletas de acero. ¿Pero qué apretaba en sus manos el Hans común en un campo nevado en ese momento? Resulta que a la espalda de cada segundo soldado colgaba un clásico que era más potente que cualquier subfusil, pero que obligaba a la infantería a maldecir la lentitud de sus generales. Mientras los estadounidenses y rusos inundaban el frente con fuego automático, el infante alemán seguía siendo rehén de un fusil de los tiempos de sus abuelos. ¿Por qué en el siglo de los monstruos de tiro rápido, la Wehrmacht se aferró hasta el final al viejo y querido cerrojo, obligando a los soldados a accionar manualmente el cerrojo después de cada disparo a quemarropa? Todo el mundo ya estampaba fusiles semiautomáticos, pero en Berlín seguían creyendo que la precisión de un solo disparo era más importante que la densidad de fuego.
El fusil principal del Reich, el Karabiner 98K, era fiable como una roca, pero irremediablemente anticuado para una guerra de movimientos. El soldado con el Kar era el rey a una distancia de 300 metros, pero se convertía en un blanco en un combate urbano o en la espesura del bosque. Los generales alemanes ahorraban cartuchos mientras su infantería era segada por los SVT soviéticos y los Garand estadounidenses. Los primeros intentos del Reich de dar al soldado algo moderno terminaron en un fracaso vergonzoso. Los fusiles Gewehr 41 de Mauser y Walter eran una pesadilla de ingeniería. Demasiado pesados, sobrecargados de piezas innecesarias y caprichosos hasta la locura. Temían tanto el hollín y la suciedad que los soldados en sus memorias los llamaban palanca semiautomática. Fue un golpe doloroso al amor propio de los nazis. Crearon la mejor óptica del mundo, pero no pudieron ensamblar una mecánica fiable para un fusil de infantería común. Los diseñadores alemanes sufrían ataques de histeria intentando que sus Gewehrs dispararan al menos una de cada 2 veces, hasta que vieron lo que realmente habían inventado los rusos. Llegó el momento en que Hitler tuvo que autorizar oficialmente el robo de ideas ajenas para salvar al frente del colapso total. Reconocimiento de la impotencia técnica. Cómo Hitler ordenó personalmente copiar el fusil soviético para que la infantería alemana no se convirtiera definitivamente en carne de cañón. Fue el momento de la mayor humillación para los ingenieros de la raza superior, cuando la salvación no vino de las oficinas de diseño alemanas, sino de los convoyes soviéticos capturados. Después del fracaso de los caprichosos Gewehr 41, los alemanes comprendieron. Sus jactanciosos cálculos no valían ni un centavo frente a la sencillez del SVT-40 soviético. El fusil ruso funcionaba donde el alemán se convertía en un remo inútil. Sin poder inventar algo propio, los diseñadores de Walter cometieron un saqueo de ingeniería. Desecharon sus complejos desarrollos e implantaron literalmente el sistema de toma de gases soviético en el cuerpo alemán. Así nació el Gewehr 43. Este fusil se convirtió en el reconocimiento de que, en condiciones de guerra total, la escuela rusa de sencillez y fiabilidad estaba muy por encima del exceso de ingeniería alemán. El G-43 finalmente dio a los alemanes la densidad de fuego necesaria, pero ¿a qué precio? Debido a la escasez de acero de calidad, los ejemplares tardíos se veían como si hubieran sido forjados en una fragua de aldea. Huellas de fundición toscas, madera barata y resortes que se rompían constantemente. Ese es el rostro real de la calidad alemana de la segunda mitad de la guerra. Pero mientras unos ingenieros copiaban en pánico el pasado soviético, otros creaban en profundo secreto un arma que debía cambiar las reglas del juego para siempre. ¿Saben por qué, cañón, los diseñadores casi pagan con su cabeza ante el Führer, decidiendo engañarlo por el bien de la victoria? El arma que Hitler prohibió personalmente y que los diseñadores crearon bajo amenaza de muerte. Cómo un engaño descarado al Führer e informes falsos regalaron al mundo el primer fusil de asalto de la historia, convertido en la bisabuela de todos los fusiles modernos. La historia del StG-44 es un thriller sobre la clandestinidad burocrática. Hitler, estancado en los dogmas de la Primera Guerra Mundial, exigía fusiles con un alcance enorme, pero los soldados en las trincheras suplicaban por algo diferente. Necesitaban un cartucho intermedio, no tan débil como el de una pistola, pero tampoco tan excesivo como el de un fusil pesado. Los diseñadores se arriesgaron. Llamaron a su creación subfusil para engañar al alto mando y pasar el proyecto a través de las trabas presupuestarias. Cuando la verdad salió a la luz y Hitler vio el cañón maravilloso en acción, la ira se convirtió en entusiasmo. El StG-44 daba al infante la potencia de fuego de toda una escuadra. Pero el triunfo fue amargo. El complejo estampado requería un tiempo que el Reich ya no tenía. Este fusil podría haber cambiado el curso de la historia si hubiera aparecido 3 años antes. En lugar de eso, se convirtió en una herramienta rara y de élite que llegaba a los afortunados, mientras los demás seguían muriendo con los viejos fusiles de cerrojo. Lamentablemente para los alemanes, estas armas futuristas eran demasiado complejas para un imperio agonizante.
Cuando las fábricas se convirtieron en ruinas, entraron en juego los tocones de disparo para suicidas, ensamblados con lo que antes se consideraba basura industrial. Un sonido que helaba la sangre de los aliados. ¿Por qué se les prohibía oficialmente a los oficiales estadounidenses y británicos describir el fuego de las ametralladoras alemanas en sus informes? En Berlín crearon un monstruo que escupía 20 balas por segundo, convirtiendo el campo de batalla en una gigantesca picadora de carne donde sobrevivir era una cuestión de puro azar. La infantería alemana se construía alrededor de una sola pieza de hierro, la ametralladora. Primero fue la MG-34, una obra maestra de la ingeniería, caprichosa como una prima ballerina y igual de cara. Pero cuando la guerra exigió asesinatos masivos en cadena, apareció la MG-42, apodada la segadora de huesos. No se fabricaba, se estampaba a partir de láminas de acero barato, creando la máquina ideal para el desecho de personal. Su cadencia de tiro era tan extrema que el oído humano no distinguía los disparos individuales, solo un terrorífico estruendo de tela desgarrándose, por lo que la ametralladora recibió el apodo de la sierra circular de Hitler. Era terror técnico. Mientras las dotaciones aliadas lidiaban con sus lentas ametralladoras, los alemanes simplemente segaban hectáreas de tierra. Pero esta medalla tenía su lado oscuro. La MG-42 devoraba munición a tal velocidad que los servicios de retaguardia del Reich perdían la cabeza intentando alimentar a la bestia. Al final de la guerra, cuando el suministro colapsó, los alemanes tuvieron que recurrir a medidas extremas: desmontar cañones de tiro rápido de los aviones derribados de la Luftwaffe y soldarles bípodes de forma improvisada para que la infantería pudiera defenderse de alguna manera de los tanques soviéticos que avanzaban. Pero las ametralladoras son una muerte ruidosa que se oye a kilómetros. Los alemanes tenían algo mucho más traicionero. ¿Saben qué mina hacía que los soldados temieran cada paso porque sabía saltar directamente a la cara, sin dejar oportunidad incluso a quienes lograban tirarse al suelo? La danza mortal de Bouncing Betty. ¿Por qué las minas alemanas saltaban antes de convertir todo lo vivo en un radio de 20 metros en carne picada? Era el arma más vil del Reich, creada no solo para matar, sino para causar las heridas más mutilantes y traumáticas a la altura del rostro humano. Los zapadores alemanes convirtieron la demolición en un sadismo sofisticado. La famosa S-Mine, al activarse, no explotaba bajo el pie, sino que salía disparada hacia arriba a la altura de la cintura y solo entonces esparcía cientos de metrallas de acero. Tirarse al suelo era inútil, la muerte llegaba desde arriba. Pero cuando la escasez de metal acorraló a la industria, entraron en juego inventos aún más atroces. Aparecieron la Glassmine 43 de vidrio y minas de hormigón que ningún detector de metales de la época podía ver. Los cirujanos aliados quedaban atónitos. Los rayos X no veían los fragmentos de vidrio en el cuerpo de los heridos, convirtiendo las operaciones en una adivinación sangrienta. Incluso las granadas comunes de mango se convirtieron en un símbolo de la desesperación alemana. El largo mango de madera permitía lanzar la carga más lejos que sus enemigos. Pero al final de la guerra, los alemanes empezaron a ahorrar incluso en madera y detonadores. Para combatir de algún modo a los tanques soviéticos en las ruinas urbanas, los soldados fabricaban racimos, bombas caseras de 5 o 6 granadas atadas entre sí con alambre. Era un arma de kamikazes, un gesto equivocado y te convertías en una nube de polvo junto con tu racimo. ¿Creen que ese era el límite de la crueldad y la locura técnica? ¿Qué tal los robots kamikazes que intentaban controlar a distancia y los cuchillos de gravedad creados para quienes caían del cielo directo a las garras del enemigo? Cuando las balas se acababan y el frente se volvía un caos, se echaba mano de herramientas para sobrevivir en el infierno. ¿Saben por qué los paracaidistas alemanes necesitaron un cuchillo que se abría con una sola mano por la fuerza de la gravedad? ¿Y por qué los robots futuristas de Hitler resultaron ser el fracaso más caro e inútil de toda la guerra? Las armas blancas del Reich, hacia el final de la guerra, pasaron de ser un elemento del uniforme a una herramienta de desesperación. El famoso cuchillo de gravedad de los paracaidistas de la Luftwaffe era una joya técnica. La hoja salía del mango con un simple movimiento
permitiendo al piloto enredado en las cuerdas del paracaídas liberarse en un segundo. Pero en el lodo de las trincheras, este mecanismo complejo a menudo se volvía un estorbo. Mientras las fuerzas especiales presumían de hojas plegables, la infantería común recibía bayonetas simplificadas y cuchillos ersatz, en los que se usaba hierro fundido de maquinaria rota en lugar de acero de calidad. Pero el apogeo del absurdo técnico fue el Goliath, un minitanque kamikaze controlado por cable. Esta mina sobre orugas debía acercarse silenciosamente a las fortificaciones enemigas y volarlas por los aires. En el papel, un arma del futuro. En la realidad, un juguete caro y torpe. El fino cable de control se cortaba con una simple metralla y su baja movilidad convertía al Goliath en un blanco fácil para cualquier soldado soviético con un fusil. El Reich gastaba recursos colosales en tanques miniatura, mientras su propia infantería iba al combate con cuchillos de cocina atados a palos. El imperio que soñaba con el dominio eterno se derrumbó, dejando tras de sí montañas de hierro oxidado y excesivamente complejo bajo los muros del Reichstag. Pero ¿cuáles de estos inventos mortíferos no fueron al basurero de la historia, sino que todavía matan gente en los conflictos modernos de todo el mundo? Todo este mascarada de acero y los planos geniales terminaron convertidos en montones de chatarra quemada en las escalinatas del Reichstag. Pero no se apresuren a descartar el arsenal de Hitler. Algunas de estas ideas letales resultaron tan persistentes que las ven en cada informativo nocturno desde los puntos calientes del planeta. La historia del armamento alemán es una lección gráfica de cómo la soberbia técnica pierde ante la cruda realidad. Los ingenieros hitlerianos podían crear el cerrojo perfecto, pero no pudieron crear un ejército capaz de luchar en el lodo y el frío sin un mantenimiento técnico cada hora. La lógica de la producción en masa y la sencillez de las fábricas soviéticas y estadounidenses simplemente pasaron por encima de la calidad alemana con las orugas de sus tanques. El Reich apostó por las armas maravillosas, pero vencieron quienes apostaron por la fiabilidad y la masividad. No obstante, los genes del STG-44 y de la ametralladora MG-42 siguen vivos en los fusiles de asalto y ametralladoras modernos de la OTAN. Las ideas nacidas en la agonía y en los intentos de salvar una dictadura se convirtieron en la base de todo el mundo de posguerra. Hemos visto todo el recorrido de este hierro, desde la presuntuosa Luger hasta la vergonzosa tubería de desagüe MP3008. Fue una carrera armamentista en la que los creadores se ahogaron en su propia sangre, dejando a la posteridad solo recordatorios oxidados de que ni siquiera el arma más perfecta salvará a quien emprende una causa injusta.